Mi hermana dorada siempre me gritaba fracasada muerta de hambre frente a todos, pero cuando su esposo la dejó y no tenía dónde vivir. Tuvo que rogarme por un cuarto en mi casa, así que la rechacé, pero ahora mis padres me exigen que le regale mi casa porque ella lo necesita. Crecí en una casa donde la imagen era más importante que cualquier otra cosa. Mi madre, obsesionada con el que dirán, solía repetir que la familia tenía que lucir bien en público aunque se estuviera desmoronando en privado, y bajo ese lema arrastramos años de secretos, comparaciones y resentimientos mal disfrazados de bromas. Desde que tengo uso de razón, supe que para ellos yo era simplemente la otra hija. La que no salió tan bonita, la que no heredó ni la nariz fina de mamá ni los rizos dorados de papá, la que hablaba bajito, sacaba buenas notas y no molestaba a nadie. Valerie, en cambio, nació envuelta en una burbuja de brillo. Todo lo que hacía era celebrado como si acabara de descubrir la vacuna contra el cáncer. Daba igual si mentía, si era cruel, si gritaba como histérica en el centro comercial o si trataba a las personas como si fueran sirvientes, ella era su orgullo, su estrella, su pequeña realeza suburbanita. Mientras yo me esforzaba por destacar con algo más que una buena conducta, ella acumulaba medallas invisibles por ser la más bonita del grupo de porristas o tener más de 500 likes en su foto de Navidad. Lo más jodido de todo era que ella lo sabía. No solo era consciente de que la adoraban incondicionalmente, sino que lo usaba como arma contra mí. A veces en público, a veces en privado, pero siempre con la certeza de que si yo me quejaba, nadie me iba a escuchar. Recuerdo con demasiada claridad una vez, tendría unos 15 años, cuando estábamos en una reunión familiar y un primo lejano me preguntó qué quería estudiar. Yo, emocionada, empecé a contarle sobre mi amor por la literatura y cómo soñaba con hacer algo grande con eso. Valerie me interrumpió desde el otro extremo de la mesa diciendo algo como no le hagan caso, ella todavía cree que escribir poemas la va a sacar de la pobreza. Todos rieron, incluso mi madre, que luego solo me dijo que no exagerara tanto, que Valerie solo estaba jugando. Pero no era un juego. Nunca lo fue. Desde entonces, no hubo evento, reunión, comida o llamada en la que no me lanzara una de esas frases que me hacían hervir por dentro. Era como si cada cosa que lograba tuviera que pasar por su filtro de superioridad. Cuando conseguí mi primer trabajo de medio tiempo, dijo que por fin me vería hacer algo útil con mi vida. Cuando me gradué con honores, comentó que era lógico, porque solo las nerds feas tienen tiempo para estudiar tanto. Y cuando me mudé a un pequeño estudio con mis propios ahorros, se rió y dijo que por fin tendría una caja de cartón propia. No eran bromas, eran puñaladas envueltas en carcajadas, y dolían más porque sabía que lo hacía frente a mis padres, y ellos nunca decían nada. A veces hasta parecía que les hacía gracia. Valerie se casó a los 25 con un tipo que conoció en uno de esos clubes exclusivos donde las copas cuestan lo mismo que mi factura del gas. Sergio, un banquero con cara de estatua, sonrisa falsa y cartera inflada, se convirtió en su boleto dorado. Desde el minuto 1 presumió su anillo en redes, organizó una despedida de soltera en Miami, una boda con luces colgantes y un vestido que según ella costaba más de lo que tú ganas en 6 meses. Esa última frase la dijo con una copa en la mano, frente a toda mi familia, cuando le pregunté si necesitaba ayuda con la organización. Yo estaba intentando conectar, tener una relación más civilizada entre hermanas, pero ella siempre encontraba la forma de volverlo una competencia, una guerra que yo nunca pedí pelear. Esa fue la misma noche en que me gritó fracasada muerta de hambre después de que alguien, ni siquiera recuerdo quién, comentara que mi look se veía sencillo pero lindo. Y como siempre, mis padres no solo no la callaron, sino que se rieron. Mi madre incluso dijo, «Ay, así se quieren ellas, no se lo tomen tan en serio». Fue ese día, de pie frente al espejo del baño de aquel restaurante lujoso donde hicieron la cena de compromiso, con la cara ardiéndome de rabia contenida, que me hice una promesa. Me juré que nunca más iba a dejar que esa gente me humillara sin consecuencias. Me juré que iba a levantarme sola, con mis términos, con mi esfuerzo, y que un día iba a estar tan jodidamente lejos de ellos que ni sus gritos, ni sus comentarios, ni sus miserias disfrazadas de humor me tocarían. Y lo hice. No fue fácil. Nada lo fue.
Trabajé como asistente administrativa en una firma donde ni siquiera me daban escritorio los primeros meses, solo un rincón pegado a la fotocopiadora. Viví en cuartos rentados con moho en las paredes, me endeudé, estudié en línea mientras trabajaba de noche, y cuando finalmente tuve un poco de estabilidad, compré mi primera casa. No era grande ni lujosa, pero era mía. Cada centavo, cada pared, cada piso raspado con mis manos. No se lo debía a nadie. Mucho menos a ellos. No les dije nada cuando firmé la escritura. No los invité. No les mostré fotos. Porque sabía que no les importaría. Porque sabía que si lo hacía, Valeria haría algún comentario sarcástico sobre cómo había comprado un nido de ratas o que qué bueno que al menos tendrías techo para tus gatos. Ella no sabe lo que significa luchar de verdad. Nunca lo supo. Y no pensé que algún día esa misma casa, la que yo levanté con esfuerzo, sería el motivo por el cual toda esa gente que me despreció durante años vendría a tocarme la puerta como si tuvieran derecho a algo. Pero ese día llegó. Y lo que no esperaban era que yo ya no era la misma chica callada que aguantaba todo con la cabeza gacha. Porque ahora, el silencio se había convertido en mi castigo más efectivo, y su desesperación, en el espectáculo que tanto tiempo estuve esperando presenciar. Actualización 1. Pasaron casi 3 años desde aquella última cena familiar donde Valeria me gritó fracasada muerta de hambre como si fuera un maldito chiste y no una humillación pública. 3 años en los que no la busqué, no le escribí, no revisé sus redes, y, por supuesto, no contesté las llamadas de mis padres que siempre venían cargadas con ese tonito pasivo-agresivo que usaban para culparme por no tener espíritu familiar. Me dediqué a trabajar, a seguir mejorando la casa que había comprado con mi propio sudor, y a meterle cada centavo extra que caía en mis manos. Pinté los muros, cambié el sistema eléctrico, sembré un pequeño jardín que se volvió mi lugar favorito, y empecé a rentar el cuarto de huéspedes a través de Airbnb porque no tenía sentido tenerlo vacío. Era mi espacio, mis reglas, mi esfuerzo convertido en refugio. Yo era feliz con mi rutina tranquila, mis silencios, mi privacidad, y sobre todo, con la distancia que había puesto entre mi paz y la miseria emocional en la que se revolcaban mis parientes. Hasta que un martes por la tarde, después de una jornada agotadora en el trabajo y con la cabeza hecha un nudo por culpa de un cliente insoportable, sonó mi celular. Era ese tono que le tenía asignado desde siempre a los números desconocidos, y como estaba esperando confirmación de un pedido, contesté sin revisar la pantalla. No habían pasado ni 3 segundos cuando reconocí esa voz chillona, alterada, nerviosa, y por un momento me quedé paralizada. Valerie. Mi hermana. La misma que no me hablaba desde que su marido y ella se mudaron a un maldito penthouse en Brickell y presumían en redes que el verdadero éxito no necesita explicaciones. Al principio no entendí una mierda de lo que estaba diciendo porque lloraba y hablaba al mismo tiempo. Tuve que pedirle que repitiera todo con calma, aunque por dentro lo único que pensaba era qué carajos quería ella ahora, después de ignorarme durante tanto tiempo. Y entonces lo soltó, que Sergio la había dejado. Que llevaba meses siéndole infiel con una asistente nueva en el banco, una niñita recién salida de la universidad que ahora se había convertido en su prioridad. Que se había llevado todo, tarjetas, ahorros, cuentas compartidas, incluso la camioneta que estaba a nombre de él y que ella juraba que era suya. Que el departamento donde vivían era alquilado y el contrato estaba a nombre de Sergio, y que él ya había enviado una notificación al casero indicando que se mudaba y que su acompañante anterior ya no residía ahí. Que le habían dado una semana para salir. Una semana. Y que no tenía a dónde ir. Literal. Así me lo dijo, no tengo a dónde ir, por favor, necesito quedarme contigo unas semanas mientras me organizo. Yo no dije nada durante varios segundos. Me la imaginé, con las uñas hechas mierda, el maquillaje corrido y esa expresión de altanería desplomada, marcándome no por amor, no por querer arreglar las cosas, sino porque no le quedaba otra opción. Porque después de haber jugado a la muñeca de cristal en una vitrina de lujos prestados, la vida la estaba forzando a arrastrarse por ayuda. Ella siguió hablando. Me soltó que sabía que tenía una casa con un cuarto libre, que había visto en internet que lo rentaba, y que por qué no podía hacerle ese favor. Somos hermanas,
me dijo, como si eso hubiera significado algo para ella en los últimos años. Siempre fuiste buena, siempre tuviste corazón, no me dejes tirada así, me repitió con una voz tan desesperada que por un segundo me dieron ganas de reír. Porque no era ella la que estaba hablando. Era la ruina. Era la derrota. Era el ego hecho mierda disfrazado de súplica. Pero no me reí. Me quedé callada, respirando lento, sintiendo como todo lo que me tragaba desde niña empezaba a emerger de una forma que ya no era tristeza ni enojo. Era calma. Esa calma sádica que solo aparece cuando sabes que por fin llegó tu momento de cobrar. Así que, sin alzar la voz, sin gritar, sin burlarme, le dije exactamente lo que pensaba. Le dije que no, que el cuarto estaba ocupado, que lo tenía rentado, y que incluso si estuviera libre, no iba a abrirle mi casa a alguien que durante años se encargó de hacerme sentir como basura. Le recordé que la última vez que cruzó mi puerta se dedicó a burlarse de mis muebles, de mis platos de Walmart y de mi refrigerador lleno de tuppers de pobre. Le dije que, curiosamente, ahora ese refrigerador tenía comida y que no estaba dispuesta a compartirla con alguien que siempre me consideró inferior. Ella se quedó en silencio por unos segundos y después me gritó que era una perra, que estaba actuando con crueldad, que esto no era de hermanas. Yo le respondí que tenía razón, que ella nunca me trató como una hermana, que nunca pensó en mí como familia, y que ahora podía sentir en carne propia lo que era estar sola de verdad. No colgué. Dejé que se quebrara. Escuché cada sollozo, cada insulto disfrazado de súplica, cada cómo te atreves, cada eres una resentida de mierda. No interrumpí. Porque ese momento, ese exacto momento en el que ella entendía que su pasado la había alcanzado, era el que había estado esperando por años. Y cuando se quedó sin palabras, cuando ya no pudo gritar más, solo dije, ojalá encuentres un lugar donde puedas empezar de cero, porque en mi casa no es. Y colgué. Apagué el celular, me serví un whisky con hielo, me senté en la sala con la puerta cerrada, las luces bajas, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin culpa. Porque no fue venganza ruidosa, no fue venganza violenta, pero fue mía. Y fue perfecta. Actualización 2. Habían pasado apenas unos días desde la llamada con Valerie cuando empezaron a llegar las verdaderas consecuencias, no para ella, sino para mí. Y lo hicieron de la forma más predecible y asquerosamente manipuladora posible, por medio de mis padres. Primero fue mi madre, llamándome desde su número como si nada hubiera pasado entre nosotras en años. No hubo saludo afectuoso, ni un ¿cómo estás?, ni un me alegra saber de ti, solo esa voz ya gastada por el dramatismo mal disimulado que siempre usó para exigirme cosas disfrazadas de preocupación. Dijo que estaba muy angustiada por Valerie, que estaba durmiendo en casa de una conocida en condiciones pésimas y que le preocupaba que mi hermana no pudiera superar esta etapa sin apoyo familiar. Después soltó una frase que aún recuerdo con claridad quirúrgica: no puedo creer que teniendo una casa tan bonita, tú no seas capaz de darle un techo a tu hermana que está pasando por el peor momento de su vida. Me quedé en silencio unos segundos, no porque no supiera qué decir, sino porque me dolía más la hipocresía que las palabras en sí. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando Valerie me gritaba muerta de hambre frente a toda la familia? ¿Dónde estaban cuando yo lloraba encerrada en mi cuarto mientras todos celebraban sus logros por más vacíos y superficiales que fueran? Le respondí con voz firme que no pensaba permitir que Valerie viviera bajo mi techo, que no era mi obligación, y que por mucho que intentaran disfrazar su súplica de necesidad familiar. Todos sabíamos que lo que realmente les dolía era que la favorita ahora estuviera en la mierda y yo no me estuviera desviviendo por salvarla. Mi madre hizo una pausa breve y después me soltó lo que parecía tener atravesado desde el comienzo de la llamada: ella siempre fue generosa contigo, tú viviste bajo el mismo techo que ella por años. Lo mínimo que podrías hacer es corresponderle. Sentí una mezcla entre burla e indignación. ¿Generosa? ¿Esa mujer que me hizo sentir como una intrusa en mi propia casa? ¿La misma que se burlaba de mi ropa, de mi forma de hablar, de mis gustos? ¿Esa es su definición de generosidad? Le dije que estaba cansada de que me hablaran como si yo fuera una extensión del cuerpo emocional de Valerie, como si mi existencia solo tuviera sentido si giraba alrededor de sus necesidades.
Le recordé que todo lo que tengo lo conseguí sin que nadie me ayudara, sin un peso prestado, sin una llamada de recomendación, sin aplausos forzados. Le dije que si querían ayudarla, que le dieran una habitación en su casa, que vendieran algo, que se pusieran a trabajar por ella así como yo me partí el lomo por lo mío. Su respuesta fue aún más absurda: tu padre y yo estamos muy mayores, no podemos cargar con más responsabilidades. Valerie necesita un entorno estable, y tú lo tienes. Además, no tienes hijos, ni pareja, ni compromisos mayores, ¿qué te cuesta? Lo dijo como si no tener hijos ni marido me convirtiera en algún tipo de almacén emocional al que podían acceder cuando la hija estrella se rompía. Corté la llamada sin decir una palabra más, sabiendo que no tenía caso discutir con una mujer que decidió hace mucho tiempo que solo una de sus hijas merecía amor incondicional. Pero no pasaron ni 2 horas antes de que mi padre lo intentara también. Él, menos emocional y más práctico, se limitó a soltar lo que parecía ser una orden disfrazada de propuesta racional. Dijo que Valerie estaba pasando por un colapso financiero serio, que era un mal momento para darle la espalda a la sangre, y que, por el bien de la familia. Él sugería que se diera mi casa temporalmente a Valerie mientras ella se reorganizaba. Según él, eso me daría la oportunidad de demostrar que sabía perdonar y que tenía el corazón en el lugar correcto. Me contuve para no estallar de la rabia. ¿Temporariamente? ¿Ceder mi casa? ¿A la misma persona que me trató toda la vida como si no mereciera ni estar en la misma foto? No solo me lo decían con descaro, sino que lo planteaban como si fuera lo más natural del mundo. Como si de verdad creyera que iban a meter a Valerie bajo mi techo, y que ella iba a estar ahí 2 o 3 semanas, siendo amable, agradecida, ordenada, cuando todos sabíamos que en cuanto pisara mi casa, empezaría a creerse la dueña del sofá, del baño, de mi comida y hasta de mi tiempo. Le contesté a mi padre que no había ninguna posibilidad. Que esa casa la había pagado yo con mi espalda, con mis jornadas largas, con mis noches sin dormir, y que no iba a permitir que alguien que me desprecia viniera ahora a estirar la mano como si nunca hubiera dicho las cosas que dijo. Él suspiró con ese tono que siempre usaba cuando no podía controlar algo, ese mismo que usaba cuando hablaba conmigo porque, para él, yo siempre fui el error que no supo cómo moldear. Lo siguiente que me dijo me dejó helada: entonces si no vas a ayudar, al menos podrías considerar vender la casa y comprar una más pequeña, para compartir el excedente con tu hermana. No necesitas tanto espacio, tú estás sola. Y ahí me rompió algo por dentro. No solo me estaba pidiendo que renunciara a mi casa. Me estaba pidiendo que aceptara, otra vez, que lo que tengo no me pertenece del todo, que siempre va a estar supeditado a lo que Valerie necesite. Le dije que no me volviera a llamar con semejantes ideas y que, por primera vez en su vida, se hiciera cargo de su hija perfecta sin meterme a mí en el medio. Colgué sintiendo como el calor me subía desde el estómago hasta la nuca. Fue la primera vez que sentí que mis padres no solo no me querían, sino que activamente deseaban que renunciara a mis logros para que Valerie no sufriera las consecuencias de su propia arrogancia. Ya no era solo una cuestión emocional. Era una invasión abierta, un intento descarado por arrebatarme lo poco, o mucho, que había construido. Y por primera vez en toda mi vida, no sentí culpa. No sentí lástima. No sentí ese viejo impulso de querer complacerlos para que me vieran, para que me reconocieran. Sentí fuerza. Sentí firmeza. Sentí claridad. Porque ahora ya no era la hija callada y obediente. Ahora era la dueña de mi vida. De mis paredes. De mi silencio. Y no pensaba entregar nada. Ni un centímetro. Ni una almohada. Ni un puto cuchillo de cocina. Actualización 3. Pasaron poco más de 3 semanas desde que mi padre soltó aquella frase vomitiva de que debería vender mi casa y compartir el excedente con Valerie. Desde entonces, no hubo un solo día en que no sintiera esa mezcla de rabia, incredulidad y asco creciendo dentro de mí como una hiedra venenosa. A pesar de que corté todo tipo de contacto directo con mis padres, me seguían llegando indirectas, mensajes de texto pasivo-agresivos con frases como "la familia es primero". Incluso cuando no se lo merece o todos necesitamos de todos en algún punto, recuerda eso cuando te toque.
Ignoré cada palabra, bloqueé a mi madre cuando noté que usaba estados de WhatsApp para escribir frases estilo proverbio barato dirigidas a mí y volví a enfocarme en mi rutina diaria, que por más agotadora que fuera, me devolvía la sensación de estar en control. Pero claro, el silencio solo dura lo que los desesperados tardan en perder la dignidad. Una tarde de domingo, mientras regresaba del supermercado con bolsas colgando de los brazos y la mente en modo automático, la vi parada justo frente a mi puerta. Valerie. Como si el descaro fuera parte de su ADN, estaba ahí con unas gafas de sol enormes, un abrigo que claramente había visto mejores días y una maleta gris empolvada que parecía sacada de un armario olvidado. Al principio pensé que era una alucinación, que el estrés me estaba jugando una mala pasada. Pero no, era ella. Y me estaba esperando con una sonrisa forzada y una expresión de falsa humildad que solo logró ponerme más tensa. Apenas crucé la reja, me dijo con voz trémula, que seguramente había practicado frente al espejo, que necesitaba hablar, que ya no podía seguir de casa en casa, que estaba agotada. Que no tenía dinero ni para un motel barato, y que solo necesitaba unos días para acomodarse y salir adelante. Intentó sostenerme la mirada mientras hablaba de la sororidad entre hermanas, de empezar de cero y de cómo estaba aprendiendo a ser humilde. No le abrí la puerta. Dejé las bolsas en el suelo, me crucé de brazos y le dije, con toda la calma del mundo, que no. No le ofrecí agua, no la invité a entrar a hablar más cómodas, no le di un minuto de tregua. Le recordé que tenía inquilinos, que incluso si no los tuviera, no pensaba compartir nada con ella, y que si de verdad estaba aprendiendo a ser humilde, entonces debía comenzar por no presentarse sin avisar en casa de alguien a quien humilló durante años. Le pregunté, sin sarcasmo pero con toda la intención de clavar la espina, si recordaba aquella vez que me gritó frente a toda la familia que por lo menos ella nunca tendría que rogarle nada a una perdedora. Porque, bueno, parecía que la vida había decidido tomarse esa frase demasiado en serio. Ella bajó la mirada solo un segundo, pero se repuso rápidamente. Lo que vino después fue un giro tan asqueroso como predecible, dejó de suplicar para empezar a culpar. Con la voz más ácida que pudo, me dijo que yo estaba actuando con resentimiento, que no tenía corazón, que me estaba dejando consumir por el rencor y que eso no me hacía mejor que ella. Incluso soltó que mamá y papá dicen que tú te crees especial por tener un techo, pero no tienes a nadie que te abrace por las noches, así que estamos igual de jodidas. Esa frase me golpeó, no porque fuera cierta, sino por el cinismo con el que lo dijo. Era como si, al verse despojada de todos sus lujos y privilegios, lo único que le quedaba era intentar rebajarme a su nivel, como si eso le devolviera algo de control. No le respondí de inmediato. Me tomé unos segundos, la miré bien, sin apuro, como si evaluara una obra de teatro mediocre, y le dije que lo más triste no era que estuviera sin casa, sino que incluso ahora, sin nada, sin dignidad, sin una sola mierda en las manos, todavía creyera que podía manipularme, todavía pensara que tenía algún poder sobre mí. Ella se alteró. Empezó a subir el tono de voz, a lanzar frases desesperadas, a mirarme con esa mezcla de odio y necesidad que solo tienen los que están demasiado rotos para fingir por más tiempo. Me gritó que yo no sabía lo que era estar sola de verdad, que siempre fui la hija que recibió lástima. Que mis logros no eran más que una fachada construida sobre la rabia y que algún día me iba a dar cuenta de que sin familia no era nadie. Quise reír. Quise escupirle en la cara cada noche que dormí llorando mientras ellos celebraban los caprichos de una niña malcriada. Quise gritarle que la lástima no la recibí yo, la lástima la daban ellos por haber criado a alguien que nunca supo ser persona, solo vitrina, solo aparador. Pero no dije nada de eso. Solo me acerqué a la puerta, tomé las bolsas del piso, y antes de entrar, le dije una última cosa. Le dije que el día que compré esta casa, ese día en que firmé los papeles sin nadie a mi lado, fue el mismo día en que decidí que nunca más iba a dejar que alguien como ella me hiciera sentir pequeña. Y que por eso mismo, no pensaba abrirle la puerta. Ni ahora. Ni nunca. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé unos segundos del otro lado, sin moverme, escuchando cómo pateaba la grava con sus zapatos baratos y cómo sus pasos se alejaban entre resoplidos. Insultos bajos y maldiciones ahogadas.
No me sentí mal. No me tembló la mano. No me invadió ninguna culpa. Solo sentí que el silencio de mi casa volvía a abrazarme. Un silencio limpio, firme, lleno de dignidad. Porque ahora entendía que no necesitaba hacer escándalos ni venganzas teatrales. A veces la mejor venganza es negarle el acceso al mundo que construiste con tus propias manos a quienes intentaron destruirte mientras lo levantabas. Y eso, justo eso, era lo que acababa de hacer. Actualización 4. Pasaron unos 3 meses después de aquella escena en mi porche. Desde entonces, no volví a ver a Valeria en persona, pero su sombra seguía presente, como un espectro patético que rondaba por todos los rincones de lo que quedaba de nuestra disfuncional familia. Mis padres seguían intentando por todos los medios meterla en mi vida, aunque ya ni siquiera lo disfrazaban de súplica. Ahora lo hacían con una mezcla entre resentimiento y reproche, como si yo fuera una especie de villana por haberme negado a salvarla. Los mensajes eran cada vez más absurdos, cargados de culpa barata y frases manipuladoras que daban pena ajena. Mi madre escribió uno en el que literalmente me decía que el éxito material sin compasión no sirve de nada, hija, y lo firmó con cariño, mamá, como si eso hiciera que la frase no fuera una puñalada. Mi padre, por su parte, no escribió, pero mandó a una tía que apenas veo a dejarme una caja con algunas fotos viejas de la infancia y una nota que decía: esto es para que recuerdes que alguna vez fueron niñas que se querían. Lo que no sabía era que esas fotos también me recordaban exactamente cuando Valeria empezó a burlarse de mí por mi ropa usada, por mis dientes torcidos y por no tener amigas tan cool como las suyas. Y mientras ellos jugaban al chantaje emocional, Valeria seguía rebotando de sofá en sofá, según me enteré por conocidos que todavía se relacionaban con ella o que, por puro morbo, me mandaban capturas de sus redes sociales. Había borrado casi todas las fotos con Sergio, aunque mantuvo algunas viejas publicaciones de viajes caros, probablemente para sostener un poco la ilusión. También empezó a compartir frases inspiradoras, de esas que huelen a autoayuda reciclada tipo la vida es dura, pero yo soy más fuerte. Acompañadas de selfies tristes con filtros que no podían ocultar la desesperación que llevaba en los ojos. Lo que más me sorprendió fue ver que algunas personas, incluso conocidos en común, caían en su nuevo personaje de víctima redimida. Le comentaban cosas como: ánimo, todo pasa por algo, lo importante es que tienes un corazón grande, o el clásico: Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Guerrera. Mi hermana, la misma que me gritó fracasada muerta de hambre con una copa de vino en la mano frente a toda mi familia, ahora era una guerrera porque no sabía cómo pagar un alquiler. La acumulación de tanto cinismo me estaba empezando a quemar por dentro. No porque me afectara directamente, sino porque veía como todos aquellos que alguna vez se burlaron conmigo en sus cenas navideñas, ahora hablaban de ella como si fuera una mártir. Como si la Valeria que conocí, la cruel, la altanera, la que se relamía humillándome cada vez que podía, no hubiera existido jamás. Así que decidí hacer algo. No por despecho, no por necesidad, sino porque entendí que había una sola cosa que Valeria jamás iba a poder manejar: ser expuesta en público sin el control de la narrativa. Así que empecé a recolectar. No con prisas, no como una loca, sino con la meticulosidad de quien sabe que está preparando algo que va a sacudir los cimientos de muchas verdades cómodas. Busqué conversaciones viejas, capturas, correos electrónicos, mensajes de texto donde ella misma se burlaba de mí con otras personas. Encontré uno, por ejemplo, en el que le decía a una amiga suya, justo antes de su boda: mi hermana quiere ayudar con la decoración, ¿te imaginas? Con su gusto de empleada de Walmart. No quiero que toque ni una servilleta. Había más. Comentarios horribles en mensajes grupales donde se refería a mí como el fracaso de la familia, o donde hacía chistes sobre mi sueldo diciendo que debe sobrevivir con latas de atún y arroz. Cada uno de esos mensajes era una pieza perfecta para lo que estaba construyendo. Esperé el momento indicado. Thanksgiving. Esa celebración hipócrita donde todos fingen que se quieren, se abrazan con sonrisas postizas y agradecen por lo que no tienen ni puta idea de cómo conservar. Ese año, después de mucha insistencia, acepté ir a la cena familiar. No porque quisiera verlos, sino porque sabía que ya era hora de devolverles todo, con intereses.
Llevé conmigo un sobre grande, cuidadosamente sellado, con copias impresas de cada una de esas capturas. También imprimí los correos donde Valeria presumía sus gastos desmedidos, los viajes con dinero prestado de mis padres. Las cuentas que dejó sin pagar y que terminaron afectando incluso a familiares que habían salido de garantes por ella sin saberlo. Cuando llegué a la casa, sentí las miradas tensas, ese aire espeso que siempre se respiraba cuando todos sabían que algo no estaba bien, pero nadie quería ser el primero en decirlo. Valeria estaba ahí, vestida con ropa que intentaba parecer costosa pero no lograba disimular lo barato de la tela ni la urgencia detrás del maquillaje sobrecargado. Me saludó con una mueca torcida que pretendía ser una sonrisa, y yo simplemente la ignoré. Esperé a que todos estuvieran sentados, a que mi madre hiciera su acostumbrado discurso falso sobre la importancia de estar juntos, a que los platos empezaran a vaciarse y las copas estuvieran llenas. Y justo ahí, cuando mi padre dijo que quería dar las gracias porque pese a todo, seguimos unidos, saqué el sobre y lo puse en el centro de la mesa. Dije, sin levantar la voz, que ya que todos estaban tan agradecidos por la familia, yo quería hacer mi parte y compartir algo también. Al principio creyeron que era una especie de carta, una reflexión emocional o alguna sorpresa absurda. Pero a medida que cada uno fue leyendo lo que había dentro, la atmósfera cambió por completo. Mi madre se quedó con la boca abierta, leyendo un mensaje donde Valeria decía que mamá siempre fue tonta, por eso Sergio y yo nunca le contamos lo de la segunda hipoteca. Mi padre se puso rojo cuando vio el extracto bancario donde aparecía su nombre como fiador de una deuda que jamás supo que había firmado. ¿Y Valerie? Valerie solo se quedó inmóvil, sin saber si pelear, si llorar, si huir. Intentó arrebatármelo de las manos, me gritó que estaba loca, que estaba manipulando las cosas, que había sacado todo de contexto. Pero ya nadie la escuchaba. Estaban demasiado ocupados leyendo como durante años, mientras ellos la defendían y me tiraban al piso, ella se burlaba de todos, se aprovechaba de todos. Los usaba como piezas descartables para mantener una imagen que nunca fue real. Me levanté, tomé mi abrigo y antes de irme les dije que ahí estaba la verdadera Valerie. No la víctima de Instagram, no la hermana rota que pedía segundas oportunidades, sino la mujer que construyó su imperio sobre la humillación de otros. Les dije que si después de todo eso todavía querían regalarle mi casa, que lo intentaran, pero que les quedaba claro que ya no les pertenecía ni un milímetro de mi vida. Salí de esa casa sintiendo el aire frío como una caricia. Manejar de vuelta a mi casa fue como quitarse una piedra gigante del pecho. Por fin, después de tantos años, había dejado claro que ya no iba a quedarme callada. Y lo mejor de todo fue que no necesité gritar, no necesité rebajarme, no necesité ensuciarme. Solo les di la verdad. Cruda, impresa, y perfectamente sincronizada para arruinar su espectáculo de unidad familiar. Porque hay silencios que se rompen con más fuerza que cualquier grito, y el mío acababa de hacer trizas cada una de sus mentiras. Actualización 5. Pasaron poco más de 6 meses desde aquella cena de Thanksgiving que terminó en absoluto caos y vergüenza colectiva, y aunque yo creí que con eso bastaría para que por fin me dejaran en paz, estaba muy equivocada. Lo que hice no solo desnudó la podredumbre que Valeria había sembrado durante años, también puso en evidencia el nivel de negación, manipulación y complicidad emocional que mis padres siempre ejercieron y permitieron bajo el escudo miserable de mantener a la familia unida. Después de esa noche, no solo me convertí en la apestada oficial, sino que Valeria se lanzó en una campaña de victimización todavía más absurda. Como si en vez de exponerla con sus propias palabras yo la hubiera torturado públicamente. No le bastó con mostrarse como la hija abandonada. Ahora estaba decidida a pintarse como la mártir incomprendida, la hermana traicionada, la pobre mujer que había tocado fondo y a quien su propia sangre le cerraba la puerta en la cara. Empezó a correr el rumor de que yo había saboteado su intento de reconciliación familiar y que lo que realmente buscaba era venganza, como si fuera una especie de bruja amargada que no podía dejar el pasado atrás. Según lo que escuché por terceros, porque por supuesto ya nadie tenía los huevos de decirme nada directamente, Valeria había dicho que ya me había perdonado por mis celos, por mis complejos y por todo el daño que yo supuestamente le hice al negarme a ser su hermana de verdad.
El nivel de delirio era tan grotesco que por momentos me daba risa. Pero también me preocupaba. Porque en algún punto, esa narrativa empezó a calar. Había gente de la familia que empezó a llamarme para preguntarme si no sería bueno dar vuelta a la página, o si quizá fui demasiado lejos, como si todo lo que Valeria había dicho, hecho y manipulado durante décadas fuera solo un detalle menor, una travesura de juventud. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que vino después. Un día, mientras revisaba mi correo físico, cosa que rara vez hago porque casi todo lo tengo digital, encontré una carta del banco. Pensé que era alguna notificación rutinaria, pero al abrirla y leerla, sentí como el corazón me dio un vuelco. Era una solicitud de preaprobación de crédito vinculada a mi dirección. Lo extraño era que yo no había solicitado ningún crédito. Revisé los datos y, aunque la solicitud estaba a nombre de otra persona, usaba mi dirección como domicilio de residencia. Sentí un frío en la espalda. De inmediato llamé al banco para verificar y, tras pasar por el infierno burocrático de siempre, logré que me confirmaran que alguien había intentado aplicar a un préstamo usando mi dirección como forma de validar que estaba en una vivienda estable con historial positivo. Lo jodido fue cuando, casi como si fuera un chiste de mal gusto, me dijeron el nombre completo del solicitante, Valerie. No lo podía creer. Después de todo lo que pasó, después de todo lo que le negué, esta mujer tuvo los ovarios de intentar utilizar mi domicilio para darle más credibilidad a un préstamo personal. Llamé directamente al área de fraude y les dije que no autorizaba que mi dirección fuera utilizada por nadie que no viviera legalmente en mi propiedad. Además, redacté una declaración jurada negando cualquier vínculo financiero o cohabitacional con ella y la envié por correo certificado. También activé alertas de fraude con las 3 agencias de crédito y reforcé mis datos personales en todos mis bancos. Ese día entendí que Valerie ya no solo era un problema emocional o familiar. Era una amenaza directa a mi estabilidad financiera y a la seguridad de todo lo que había construido. Lo más repugnante fue enterarme, gracias a una amiga que trabaja en una oficina legal local, de que Valeria había intentado conseguir una abogada de asistencia gratuita para demandarme. Bajo la ridícula premisa de que yo le había prometido verbalmente el acceso a la casa y luego me eché para atrás. Según esa versión de la historia, ella y yo habíamos llegado a un acuerdo entre hermanas que yo rompí de forma abrupta y malintencionada, causándole un daño emocional severo. Por suerte, no tenía ninguna prueba. Ninguna. Porque jamás existió tal acuerdo. Y la misma abogada que le asignaron la mandó al carajo después de ver que no había ningún contrato, mensaje o correo que la respaldara. Pero la sola idea de que estuviera intentando demandarme me hizo ver hasta qué punto podía arrastrarse con tal de sacar algo de provecho. Mientras tanto, mis padres seguían haciendo el ridículo. Me enteré de que habían refinanciado su casa sin entender bien las condiciones, empujados por una deuda que Valerie les dejó tras haber usado su tarjeta como si fueran fondos infinitos. La situación se les fue de las manos tan rápido que, en menos de 2 meses, pasaron de criticar mi frialdad a llamarme, esta vez ellos, juntos, para pedirme un préstamo temporal, porque según sus palabras, la situación se ha complicado un poco. No me hablaron de Valerie. Ni una palabra. No hicieron referencia a lo que había hecho con mi dirección ni a las mentiras que estaba contando. Solo querían dinero. Yo escuché en silencio mientras mi madre intentaba sonar digna y mi padre se esforzaba por sonar lógico. Y cuando terminaron, respiré profundo y les dije que no. Que no iba a prestarles ni un centavo. Que no era mi responsabilidad salvarlos de las consecuencias de sus decisiones. Que si querían seguir apostando por la hija dorada, por la misma que los dejó metidos en deudas y ridículos, lo hicieran, pero sin tocar mi puerta. Mi madre me llamó desalmada. Mi padre solo colgó. Esa noche no pude dormir bien, no por culpa, sino por el peso de una certeza, esa gente ya no era mi familia. No como yo entendía el concepto. No como debería sentirse. Porque la familia no te traiciona, no te vende, no te utiliza y luego te acusa de rencorosa por poner límites. Ellos lo hicieron todo. Me ignoraron, me ridiculizaron, me exigieron, me apartaron, y ahora que el castillo de arena que construyeron con Valerie se desmoronaba,
pretendían que yo actuara como la base firme que jamás fui para ellos. Lo irónico es que ahora sí lo era. Ahora yo era la única que tenía algo estable. Una casa. Un trabajo. Una vida. Y por eso mismo, ellos me necesitaban. No por amor. No por redención. Me necesitaban porque yo era el último recurso cuando todo lo demás había fallado. Pero ya era tarde. Porque cuando construyes algo desde el fondo, con heridas, con esfuerzo, con soledad, aprendes a protegerlo con la vida. Y yo, en ese momento, tenía muy claro que prefería quedarme sola en el mundo antes que permitir que cualquiera de ellos volviera a poner un pie en mi paz. Actualización final. Había pasado poco más de un año desde la última vez que escuché sus voces. No hubo llamadas, no hubo mensajes, no hubo cartas disfrazadas de disculpas ni visitas improvisadas como las que Valerie solía hacer creyendo que un par de lágrimas o una frase calculada iban a hacerme ceder. Durante ese tiempo, mi vida siguió su curso en silencio, y por primera vez pude sentir lo que era vivir sin la presencia constante de esa familia que solo sabía hablarme desde la exigencia, la culpa o la condescendencia. No fue un año fácil, porque cortar a la familia, incluso la que te hace daño, deja una cicatriz que escuece en los momentos más extraños. Pero fue el primer año en el que sentí que estaba, al fin, respirando aire limpio, sin tener que justificar cada centímetro de mi paz. Invertí en mí. Remodelé la casa entera, no solo porque lo necesitara, sino porque quería ver cada espacio y saber que había sido elegido por mí, que cada color, cada baldosa, cada jodida manija de cajón estaba ahí porque a mí me dio la gana, no porque alguien más lo sugirió o me lo impuso. Pagué la hipoteca completa con una refinanciación bien hecha, sin trampas ni riesgos, y convertí esa casa, mi casa, en un lugar que no solo era funcional, sino que respiraba dignidad. También empecé a ahorrar para comprar una segunda propiedad, esta vez como inversión. Después de todo lo que había vivido, después de haber visto cómo Valerie intentó hasta lo más bajo para meter sus manos en lo mío, decidí que era hora de ir más allá. De crecer. De ganar. Y fue precisamente en medio de esa nueva etapa cuando recibí una notificación de una subasta de propiedades en mi zona. Era parte de un boletín informativo al que estaba suscrita, uno de esos donde te informan sobre casas embargadas, oportunidades bancarias o remates judiciales. Al principio no le presté demasiada atención, hasta que vi un apellido que me detuvo en seco, Martínez. No era un apellido raro, claro, pero el nombre completo que figuraba al pie del documento me dejó helada, Valeria Martínez. La dirección era otra. Una casa pequeña al norte del estado, fuera de la ciudad, en un barrio en decadencia, nada que ver con los penthouses donde ella alguna vez vivió. Me senté a revisar los documentos públicos, porque en este país todo lo puedes rastrear si sabes buscar, y confirmé lo que ya intuía, después de meses mendigando rentas baratas. Valeria había conseguido un préstamo a través de una red de prestamistas poco confiables usando de aval a un nuevo novio que no duró ni 3 meses. Intentó comprar una pequeña propiedad creyendo que así recuperaría su independencia, pero se endeudó hasta el cuello. No pagó a tiempo, y la casa fue embargada. La subasta estaba programada para el mes siguiente. Era una propiedad modesta, deteriorada, con filtraciones y sin acabados, pero estaba listada a precio de remate. Podía pagarla de contado. Lo supe en cuanto vi los números. Podía comprarla ese mismo día si quería. Y durante unos días, pensé si valía la pena. Pensé si era una movida fría, mezquina, innecesaria. Pero luego recordé cada una de sus humillaciones. Recordé cómo usó mi dirección sin mi permiso, cómo intentó armar una falsa demanda en mi contra, cómo manipuló a mis padres, cómo le decía a todos que yo estaba sola porque no servía para convivir con nadie. Recordé cómo me gritó frente a mis primos que alguien tan básico como yo no iba a llegar nunca a ningún lado. Recordé todo eso y más. Y entonces lo hice. Fui a la subasta, oferté de forma legal, gané sin competencia, y me convertí, por derecho y por dinero legítimo, en la nueva dueña de lo último que Valeria había intentado llamar suyo. No pasó mucho tiempo antes de que ella se enterara. Me lo contó un antiguo compañero del trabajo que, por cosas del destino,
Vivía cerca de esa zona y la había visto entrar y salir de la casa durante los últimos meses. Según él, la noche en que se enteró de que la propiedad ya no era suya, hizo una escena en medio de la calle, gritando que le habían robado todo, que era víctima de una conspiración. Y que no podía ser que el universo estuviera tan en su contra. Lo irónico es que el universo no tuvo que hacer mucho. Solo se quedó quieto y la dejó caer. Yo no me presenté ese día. No había necesidad. No tenía interés en verla gritar, llorar o suplicar. Ya no. La venganza ya se había cumplido en el momento exacto en que le entregaron el documento oficial que decía que esa propiedad no le pertenecía. Que su nombre había desaparecido del sistema. Que una nueva dueña, una sola, figuraba ahora en cada papel, en cada archivo. La misma hermana que ella creyó que iba a usar toda su vida como respaldo de emergencia. Hoy esa casa está en proceso de reparación. No pienso vivir ahí. No pienso rentarla. La estoy dejando impecable solo para después donarla temporalmente a un programa que aloja a mujeres víctimas de violencia económica. Porque sí, esa va a ser la única forma en que Valerie vuelva a ver su antigua casa, como espectadora de algo que ahora sí tiene valor. No porque lo habite ella, sino porque servirá para personas que nunca tuvieron su nivel de privilegio y arrogancia. Personas que sí merecen una segunda oportunidad. Personas que, a diferencia de ella, saben que pedir ayuda no implica aplastar a otros. La última vez que supe de mis padres fue a través de un correo breve que mi madre escribió con ese tono entre desprecio y desesperación que la caracteriza. Me acusaba de haber destruido a la familia, de haber convertido un simple conflicto entre hermanas en una guerra sin fin, y de haberle quitado todo a Valerie cuando más lo necesitaba. No respondí. No sentí la necesidad. No porque me creyera superior, sino porque por fin entendí que ya no me debían importar. No después de todo. Porque esta historia no es sobre una hermana vengativa. Es sobre una mujer que decidió recuperar lo que siempre le negaron, su dignidad. Y eso, después de todo lo que intentaron arrebatarme, no pienso volver a ponerlo en juego por nadie. Ni siquiera por la gente que comparte mi sangre. Porque aprendí, a la mala, que la familia no siempre es hogar. A veces, el verdadero hogar es el que una se construye a solas, ladrillo por ladrillo, sin tener que pedir permiso a nadie.